Hola, en este video veremos cómo añadir a nuestra interfaz gráfica un menú en el cual podemos elegir dos opciones, ya sea para abrir o guardar un archivo, y también vamos a guardar nuestros archivos, o en este caso los libros, en un archivo en formato JSON. Por lo que los objetivos que tendremos van a ser ese que les comentaba, el de agregar a la interfaz gráfica un menú de archivo. A lo que me refiero es esta parte que tienen las ventanas en los sistemas operativos, un conjunto de menús en el cual nosotros vamos a crear, o por ahora nada más el primer menú para abrir o guardar un archivo. Esos menús usan, o más bien usaremos la clase QFileDialog, la cual nos va a ayudar a mostrarnos una ventana en la cual podemos elegir un archivo. Eligiendo esa ubicación de ese archivo con esa ventana, vamos a poder respaldar ese archivo en cierta ubicación. El archivo va a estar en formato JSON, por lo que le daremos un poco de tratamiento a nuestros libros que están almacenados en objetos. Entonces, teniendo en cuenta que esto es lo primero que tenemos que agregar a nuestra interfaz, voy a abrir el diseñador, que si recuerdan está hasta esta parte, hasta el plain text. Para agregar un nuevo menú, viene una parte que dice aquí, escriba aquí. Ahí hay que darle doble clic y nos va a abrir como una cajita de texto para empezar a ingresar el título para ese menú. El título va a ser archivo. Cuando yo le dé enter, va a mostrar como esa cajita en la cual voy a poder ingresar dos acciones. Los que están ahí dentro de ese menú se les llaman acciones. La primera acción va a ser la de abrir. Al darle enter me va a dar la opción para agregar una segunda o una tercera o cuarta opción, ¿no? La segunda opción va a ser guardar. Estas acciones son como si fueran botones, también tienen eventos. Si se van a la parte de acá abajo, van a poder observar que hay diferentes opciones. Yo aquí ya tengo la opción de editar acciones, en el cual van a aparecer las acciones que tiene esa ventana hasta ese momento. Por lo que en este caso, si observan, estos son los nombres de los objetos de esas acciones. Esas acciones se pueden lanzar si ejecutan o la previsualización de esta ventana con control R y se van acá, ahí aparece ese menú. Al darle clic se va a disparar esa acción y vamos a tener que hacer algo. También esa acción se puede disparar con un shortcut, con un acceso directo de teclas. Ese acceso directo se encuentra en esta parte de editar acciones. Si le dan doble clic, por ejemplo, a la acción abrir, en mucho software con control O abrimos un archivo o un documento. Entonces es la que vamos a configurar ahí. Le damos doble clic y nos abre ese cuadro de diálogo y acá viene la opción para crear la tecla de acceso rápido. En este caso la opción va a ser control O y en este caso, bueno, ocurrió un error, control O. Si observan, aparece ese símbolo que en mi caso, como estoy en Mac, aparece como si fuera un símbolo especial. En su caso, cuando seleccionen control, les va a tener que aparecer la palabra control. Vamos a hacer lo mismo con la acción de guardar, doble clic, y el guardar va a ser el control D. Y le damos a aceptar. Ahí lo que tenemos que hacer ahora es convertir nuestra interfaz. Guardamos, recuerden que viéndose el signo del asterisco quiere decir que no se ha guardado. Con control S guardamos aquí en el designer y nos vamos a ir a nuestro proyecto, el proyecto de los libros que tenemos. En este proyecto, si
lo corro. Está justo lo de el plain text. No tiene ningún menú. Lo que tenemos que hacer es convertir nuestras modificaciones de nuestra ventana. El comando es pysci2-uic. El primero es el archivo de entrada, que en este caso se llama mainwindow.ui. El cual lo vamos a convertir a un UI-mainwindow. mainwindow.py. Okay. Lo voy a volver a correr. Y ya deben de estar cargadas las modificaciones, ¿no? Aquí tenemos el menú. En Windows les va a aparecer justo en la ventana. Todo depende del gestor de ventanas que tengan en su sistema operativo, ¿no? Entonces, ahora lo que hace falta es conectar esas señales, que en este caso las acciones tienen una señal de disparo, ¿no? Y nos vamos a ir al main window y ahí vamos a crear dos nuevos métodos. Entonces, ¿qué van a hacer slot? El primer método va a ser para la acción la de abrir. El archivo. Únicamente va a tener esta palabra. El otro slot va a ser para la acción guardar archivo. Únicamente va a imprimir. Este es guardar archivo. Estos dos slots pues hay que conectarlos con sus respectivas señales. Entonces, en nuestro objeto UI, que hace referencia a la interfaz, tiene la acción abrir, y la acción abrir tiene el método o su señal, que en este caso se llama triggered en pasado, que será como disparo. Esto lo vamos a conectar a la acción de abrir. Después la otra acción, que es la de guardar, la vamos a conectar a la acción de guardar. Ok, entonces este acción abrir va a ejecutar este print y el otro va a ejecutar el otro slot. Entonces vamos probando esa parte. Lo único que va a hacer es cuando le dé a esas opciones imprimirme esas dos palabras. Vamos a abrir, aquí está, y guardar, acá está. Como también tiene los accesos directos del teclado, con control O puedo abrir y con control S no está conectado. Le estoy dando control S, voy a verificar en el diseñador, guardar, le puse control D, la voy a modificar, que es control S, voy a guardar, me regreso al visual y si aplico control D, que es el que tenía antes, ahí está, ¿no? Entonces, para actualizar los cambios,
convierto y voy a probar de nuevo. Entonces control S, guardo el archivo. Ok, ya con esto único lo que hacemos es probar de que estén conectadas las acciones. Ya que están conectadas, vamos comenzando con el guardar. Por lo tanto puedo comentar este print. Y lo que vamos a utilizar aquí cuando le demos en guardar es lanzar ese diálogo para elegir en dónde queremos guardar nuestro archivo. Puede ser más grande esta parte y vamos a incluir la clase QFileDialog. ¿Okay? Y incluida en guardar vamos a crear ese diálogo utilizando el método estático que se llama getSaveFileName. ¿Okay? Y recibe 4 parámetros su función, que en este caso los voy a implementar línea por línea. El primer parámetro es self, lo que indica que ese diálogo se va a lanzar desde esta ventana, que es la del main window. Normalmente siempre va ese self. El segundo parámetro es el título de ese diálogo, que en este caso va a ser para ponerle el título a la ventana de diálogo. Va a ser guardar archivo. El tercer parámetro hace referencia, aquí lo dice la ayuda, el directorio. ¿Desde qué directorio queremos que se abra ese diálogo? Le voy a poner que en este caso con el punto, eso indica que lo va a abrir desde donde se esté corriendo el ejecutable. En este caso lo va a abrir desde la carpeta del proyecto. Eso significa el punto. Si recuerdan, hemos visto el punto cuando utilizamos el cd, que lo que hace referencia es a la carpeta raíz. Eso significa ese punto, ¿no? Hacer referencia a donde se está ejecutando ese archivo. El cuarto parámetro, que es el último, es el filtro que queremos que, o más bien la extensión que va a llevar el archivo. Entonces se define primero como el formato y entre paréntesis se pone el formato, la extensión más bien del archivo. Entonces este archivo, su extensión va a ser .json y el cual va a tener el formato JSON. Esto no significa que le dé el formato al archivo, sino es meramente visual. Okay. Vamos probando esa parte para que vean cómo funciona. Entonces con control S me debería de lanzar ese diálogo. Ahí está. Ese diálogo es como lo muestra aquí en la Mac. Si observan, aquí viene el título que le pusimos, guardar, y aquí en Mac OS no me aparece en este caso el filtro como para decirme qué va a hacer con la extensión .json. Aquí si yo escribo algo va a intentar, si observan, aquí es la carpeta de mi proyecto, guardar en esta carpeta. Si yo elegí un nombre y le puse save, este diálogo no crea el archivo lo tenemos que crear nosotros. Pero para que nos sirva este diálogo nos regresa la ubicación o la dirección de ese archivo. Entonces eso es la parte importante para nosotros poder crear ese archivo en esa ubicación. Entonces este método regresa una ubicación y vamos a imprimir esa ubicación. Y ubicación, lo que nos va a imprimir va a ser una tupla con dos valores. La primera posición, que es la posición 0, es toda la ubicación, incluido el nombre del archivo e incluida la extensión. En la posición 2, que en este caso es la posición 1, nos va a decir qué filtro se eligió. Entonces voy a correrlo, control S, le voy a poner que va a ser el archivo prueba y lo voy a guardar. Y acá me imprimió, si observan, este paréntesis me indica que es una tupla, y en la primera tupla está este string que me indica toda la ubicación, incluida la extensión.
Si están en Windows, pues les va a aparecer C, dos puntos, doble diagonal y toda la ubicación en la que está su proyecto, que es donde tentativamente se va a guardar el archivo. Y en la segunda posición tenemos como la extensión o el filtro que eligió el usuario de acuerdo a esa ventana. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que nos sirve es esta parte, que es la que está en la posición 0. Entonces, si probamos de nuevo, escribiendo esta parte, que únicamente me regrese lo que tiene en la posición 0. Si lo corremos de nuevo e intentamos guardar, voy a poner prueba, nos va a imprimir la ubicación en la que debemos nosotros crear el archivo para ahí vaciar la información. Cierro esto y ahora lo que podemos hacer es crear la opción guardar. Esa opción o ese método más bien lo va a tener librería, porque librería es la que tiene acceso a los libros. Si nos vamos a librería, ahí vamos a definir el método guardar, el cual va a recibir una ubicación. Entonces, esa ubicación es la que va a recibir desde nuestra interfaz gráfica. ¿Cómo podemos abrir en este caso un archivo? De la siguiente manera. Open es la función para abrir un archivo, el cual está en una ubicación y con una coma escribimos cómo se va a leer ese archivo o cómo se va a abrir más bien. La R significa que va a ser de lectura de la palabra en inglés de read, y este archivo va a estar como referenciado en una variable que se va a llamar archivo. Lo que vamos a hacer entonces por ahora es vaciar la información de los libros que tenemos a un archivo. Entonces, en vez de imprimirlo en la consola o en el plain text, lo vamos a imprimir como si fuera un archivo. Ahí se va a guardar la información. Aquí lo que vamos a tener que hacer entonces va a ser, el archivo tiene un método que se llama write, el cual recibe un string. Entonces lo que vamos a hacer es llamar la función str para convertir nuestros libros. ¿Y por qué le mandamos self? Porque si recuerdan, implementamos este método que nos regresa un string, todos los libros que tenemos. Entonces, al llamarse str, se invoca esta función. Con self estamos indicando que va a ser en esta clase, ¿no? Como si fuera un this en C++. Vamos probando esta parte. Nomás déjenme ver si nosotros, bueno, aquí en la librería, no vamos, si vamos corriendo, mejor. Déjenme ver si mostrando no tengo ninguno. Voy a agregar un libro, lo muestro, ahí está. Voy a agregar otro libro y un tercer libro. Mostrar. Ahora esos libros los puedo respaldar. Voy a poner prueba. Y se debe haber creado un archivo que se llame prueba.json. Ok, no es cierto, ya recordé por qué. Porque no hemos invocado a el guardar de nuestro objeto librería. Okay. Entonces voy a correrlo de nuevo. Voy a agregar los libros. Muestro y ahora sí guardo. Prueba. No, ya no le voy a poner punto porque ya lo tiene. Va a ser .json. Y hubo un error. Este recibe la ubicación
cierra y vuelvo a correr. Voy a volver a agregar. Muestro y a ver si así puedo guardar. Pruebo, guardo y hubo un error. Ok, entonces en guardar aquí es W porque en este caso voy a escribir información, no la va a leer. Entonces voy a probar otra vez de nuevo. Voy a borrar nada más esos dos. Prueba. Y ahora sí lo creo, ¿no? Entonces aquí en prueba.json tenemos estos dos libros como si estuvieran respaldados, aunque este no es el formato JSON. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar los libros a un formato en el que sea formato JSON. ¿Cómo es el formato JSON? Voy a eliminar esto para mostrarles un ejemplo. El formato JSON está compuesto por llaves. Lo que hace es guardar objetos. Objetos que tienen son parejas, tienen una llave, que en este caso debe ser una string, en la mayoría de los casos. Voy a ponerle que va a ser la llave 1 y este va a tener un valor que es una string. Si necesito como otro conjunto de variables, puedo tener otra llave que tenga otro valor, en este caso un valor entero. Puedo tener una tercera llave en el cual puede también tener un flotante. Puedo crear otra llave donde tenga una lista de enteros, o incluso puedo tener otra llave donde acá me faltó como tenga otro objeto que va a tener otra llave u otras llaves. Ok, entonces esto nosotros lo vamos a evitar de hacerlo como manualmente porque ya existen funciones en Python que convierten, en este caso vamos a utilizar diccionarios en objetos de tipo JSON porque son muy similares. Entonces el primer paso para crear un JSON va a ser convertir nuestros libros en un diccionario y con este diccionario podemos convertirlo a este formato JSON que necesitamos para poderlo respaldar. Entonces en librería, en vez de que nos guarde los libros como si fueran línea por línea, como es como los muestra en el plaintext, hay que convertirlos a un diccionario y después a un JSON, ¿no? Utilizando archivos. En Python ya existe una biblioteca para manipular JSON que se llama del mismo nombre, ¿no? JSON. Entonces JSON tiene un método para como volcar información hacia un archivo. Comúnmente se le conoce como serializar, que es lo que vamos a hacer. Vamos a serializar objetos de tipo libro para poderlos guardar en un archivo con formato JSON. Ese método se llama dump y lo que recibe en este caso es un objeto. Si observan aquí nos dicen es un objeto que en este caso tiene que ser de tipo un diccionario, ¿no? Voy a comentar esta línea y lo que vamos a hacer es convertir nuestras partículas en un diccionario. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo libro y aquí vamos a crear un método que se va a llamar toDict. Eso quiere indicar que ese método nos va a servir para convertir nuestro libro a un diccionario
¿Qué va a retornar este método? Un diccionario. Los diccionarios en Python se declaran con llaves. Entonces, como ya lo vimos, el diccionario se parece mucho al formato JSON, donde también necesitamos una llave y un valor. Entonces, esa llave las vamos a tomar de los atributos de el libro. Entonces tenemos el título, dos puntos de donde vamos a obtener el título del atributo título. Copiamos y pegamos. Después la llave autor va a hacer referencia al atributo autor. La llave publicado lo que va a hacer es almacenar el atributo publicado. Y por último tenemos editorial, en el cual va a obtener la información de editorial. Ok, entonces esto va a retornar toda esta parte que va a ser un diccionario. Y en librería lo que vamos a hacer es crear una lista. Esa lista va a ser una lista de diccionarios, pero de tipo libro. Ahí estamos creando una lista vacía. Vamos a utilizar un poco la idea de lo que hicimos aquí en el join. Vamos a utilizar esta forma para llenar la lista con un for. Entonces, por cada libro en la lista de libros, aquí lo que va a hacer es sacar cada libro, y cada libro que se va a guardar en el arreglo va a tener que llamar el método to_JSON. Entonces lo que se va a guardar pues va a ser un conjunto de diccionarios. Si lo imprimimos esta lista, voy a correrlo, voy a agregar un par de libros, mostramos y voy a guardar. Prueba, me dice que ya existe, lo voy a reemplazar y me dice que el libro no tiene el atributo toJSON. Vamos viendo, es tu diccionario, lo puse. Meto un par de libros de nuevo, muestro y guardo. Se va a llamar prueba, guardo y voy a reemplazar. Y aquí está la lista de diccionarios. Si observan, todo esto es un diccionario que representa al libro 1. Si ven, tiene su llave y su valor. Cada uno de ellos pues es un atributo del libro. Entonces todo esto, si observan, es una lista porque tenemos corchetes, y esa lista tiene objetos porque están entre llaves. Esos objetos son de tipo diccionario. Todo eso lo podemos convertir a un JSON para poderlo guardar en ese formato. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos la lista. Ahora utilicemos el método json.dump, enviamos esa lista y aquí a qué archivo se va a guardar. Este archivo hace referencia al que se abre aquí. ¿Okay? Vamos probando. Voy a meter 2 libros.
muestro y guardo. Se va a llamar prueba. Y ya en esta parte debe de haberme ya guardado en el formato JSON. Si observan, todo me lo dejo en una línea. Lo que podemos hacer es darle como un poco de formato para verlo línea por línea y hacerlo como un poco más legible, ¿no? hacia el humano. Para hacer eso, con una indentación de 5 es suficiente para que haga esa parte. Entonces, corro de nuevo, creo 2 libros, muestro, voy a guardar, prueba, lo voy a reemplazar porque ya existe, y ahora sí ya debió de haberme guardado el archivo en ese formato JSON. ¿Okay? Si observan, tenemos son dos objetos dentro de una lista. Se puede decir que tenemos una lista de libros, por así decirlo, almacenada en un JSON. Ahora, lo que resta por hacer es como validar esta parte. ¿Okay? Porque a veces que no se puede abrir el archivo por X circunstancia, ya sea que el usuario no eligió ninguno o que no tenemos acceso a ese directorio para poder crear archivos. Entonces esta función va a estar, o la implementación de la función va a estar dentro de un try y una excepción. Entonces el try lo que va a hacer es validar si es posible crear un archivo. Entonces todo esto va dentro del try. Lo voy a dejar así. Si esto se pudo hacer, si llegó hasta la línea del lector, que retorne 1. Si ocurre una excepción, vamos a retornar el valor de 0. Eso quiere decir que hubo un error al querer ejecutar esta parte. ¿Okay? En alguna de esas líneas hubo algún error. Entonces en el main window, en la parte de guardar, aquí vamos a validar. Si fue posible guardar en esa ubicación el archivo, vamos a lanzar un pequeño mensaje diciendo que tuvo éxito la operación. Si no tuvo éxito la operación, vamos a lanzar otro mensaje para indicar al usuario que hubo algún error. Para eso vamos a necesitar importar la biblioteca QMessageBox, la cual muestra cajitas de texto en la ventana. Entonces esa clase aquí en guardar, si se pudo guardar, vamos a crear un mensaje de información. Entonces ese mensaje de información es parecido a los parámetros que recibe el QDialog. El primero es desde dónde se lanza ese mensaje, que va a ser desde esa ventana. El segundo es el título de esa pequeña ventanita, que en este caso le voy a poner éxito. Y voy a ponerle un mensaje, que es el tercer parámetro, se pudo crear el archivo, pongo un espacio y un más para concatenar la ubicación con todo el nombre y la extensión del archivo. ¿Okay? Por default va a aparecer un botón de OK. En el caso contrario, de una vez vamos haciendo el else. Es utilizando en la ventana de critical. Es como si hubiera ocurrido un error y va a poner de incluso un icono en esa ventana como una tacha. Entonces el primer parámetro es desde qué ventana. Después sigue el título de esa pequeña ventana, que aquí voy a poner que fue para error. Y voy a poner el mensaje de error. No se pudo crear el archivo. Y concatenó la ubicación.
Que con eso podemos probar. Por ejemplo, vamos guardando de nuevo los mismos libros, muestro y guardo. Se va a llamar prueba, enter, va a reemplazar, va a guardar y esta es la ventana de información. ¿Okay? Este es un icono y este es el mensaje con un botón de OK. En este caso, déjenme ver si aparece el título de la ventana. No, la ventana no tiene título, pero en Windows puede, o en Linux puede que sí se les muestre, ¿no? Voy a intentar guardar de nuevo, pero a la vez le voy a dar cancelar. En este caso no se va a poder crear el archivo y me debe de lanzar la otra ventana de mensaje, ¿no? Si observan, aquí está el icono como de, no de error, sino que fue como de advertencia y el mensaje, ¿no? Por último, lo que vamos a hacer va a ser implementar el abrir archivos. Okay, voy a comentar esto y ahora vamos a obtener la información para leer un archivo, o más bien crear el diálogo para que el usuario seleccione qué archivo quiere abrir. Este se encuentra en el método getSaveFileName, que si observan es muy parecido al que ya utilizamos al SaveFileName. Incluso lleva los mismos 4 parámetros. El primero es desde donde se lanza esa ventana, después el título, en este caso va a ser abrir archivo, desde donde va a abrir el diálogo para seleccionar el archivo y por último el filtro. O en este caso, aquí sí va a ser posible filtrar para poder seleccionar únicamente los archivos que sean de tipo JSON o que tengan extensión JSON. Y si recuerdan, en la posición 0 nos regresa la ubicación del archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, en este caso que ahorita vamos a implementar, el objeto librería, utilizar el método abrir, en el cual le vamos a enviar la ubicación. Entonces, este abrir lo debemos de implementar acá en librería.py. Vamos a abrir, aquí va a ser ubicación y allá le vamos a incluir el try y vamos a abrir el archivo de lectura y el método JSON ya tiene un método para cargar o más bien leer archivos JSON y devolvernos la información, en este caso en una lista de diccionarios. Entonces ahora esta lista es la que se va a recuperar del archivo y va a ser parecida a la lista que se nos generó aquí. Si recordamos nuestro archivo JSON, este es un objeto de tipo JSON en el cual es parecido al diccionario en Python. Entonces cada uno de estos, o cada un objeto JSON de este tipo, se va a convertir en un diccionario. Entonces, en librería, ahora esa lista, lo que tenemos que hacer es, cada diccionario lo tenemos que, o no, convertirlo como un libro, pero para convertirlo en un libro lo que vamos a hacer es utilizar el método para crear, no el método de la clase libro, ¿no? Entonces, vamos a meterle a nuestro arreglo de libros otra lista. No meterla, sino lo que va a hacer es borrar los libros que ya tiene para cargar los que están en el archivo. Entonces, por cada, en este caso le podemos poner
libro en la lista. Si recordamos, la lista tiene dentro libros que están guardados en diccionarios. Lo que vamos a hacer es crear un libro usando la información que tiene cada libro. Lo que estamos haciendo aquí con estos dos asteriscos es decirle que estas llaves y estos valores los convierta a parámetros. ¿Cómo los va a convertir? Si nos vamos al libro, al constructor, estos son los parámetros. Entonces título va a hacer referencia al título que tenemos acá. ¿Ok? Por eso es bueno respetar a veces los nombres de las variables para utilizar este tipo de cosas, ¿no? Entonces deben de coincidir, y en este caso aquí coinciden, ¿no? Cada uno de estos parámetros coincide con una llave del diccionario que representa un libro. Entonces, teniendo esto, ya debería de funcionar, aunque aquí podemos retornar 1 porque se hizo correcto todo. Si no, vamos a retornar 0. Y en main window, si se pudo recuperar la información, vamos a mostrar una cajita de mensaje. Más bien, se abrió el archivo en tal ubicación. En el caso contrario, ocurrió un error. Entonces, error al abrir el archivo. Ubicación. Vamos probando esto. Se supone que ya tenemos un archivo de prueba con 2 libros. Si le doy clic en mostrar, pues no va a haber ningún libro. Si le doy clic en control O para abrir un libro, voy a seleccionar prueba. Y aquí me equivoqué. Ok, sí hubo un error al abrir el archivo, porque en abrir aquí necesitamos el open file name. Vamos corriendo de nuevo, control O, abrimos el JSON, dice que se abrió correctamente y le voy a dar en mostrar, y este mostrar está mostrando los libros que ya se cargaron del archivo. Voy a intentar guardar otro, agregar al final, muestro, ya tengo 3 libros, control S o desde acá guardar. Voy a reemplazar ese de prueba, me dice que se guardó, cierro y observo que en prueba ya tengo 3 libros, ¿no? Y así es como podemos ir creando nuestro respaldo o incluso recuperar información. Ok, hasta aquí dejo este video para crear archivos. Nos vemos.